bienvenidos hermanos a Panagia Televisión, vuestro canal de apologética y de actualidad católica. Sean bienvenidos todos. Hoy nos traemos entre manos un tema bastante interesante y un tema por el cual tenemos, ¿verdad?, este caballo de batalla, ¿verdad?, con nuestros hermanos protestantes. ¿Qué es o quién es la base de la verdad? ¿En quién tenemos que creer? ¿Es la Biblia sola? ¿Tenemos que creer en la Iglesia y en su magisterio? Porque recuerden que los hermanos no católicos, para apartarse de la Iglesia, dicen que solamente la Biblia y solo la Biblia. La Biblia es, ¿verdad?, quien nos enseña lo que debemos de creer y lo que no debemos de creer. Y es más, ellos mismos incluso afirman que la Biblia se explica sola. Ellos dicen, yo leo la Escritura y la Escritura a mí me enseña. O sea, es un libro el cual, según ellos, por inspiración del Espíritu, pues ellos interpretan la Escritura, en este caso, como mejor le convenga, ¿verdad? Eso es una argucia que nació allá por el 1517 de manos del heresíaca Martín Lutero. O sea, soy yo y solo yo quien va a decir, ¿verdad?, él lo que me va a enseñar a mí la Escritura. Porque si la Biblia se explica sola, yo no me explico, válgame la redundancia, que haya más de 70.000 sectas. No, a mí el Espíritu, ¿verdad? Ellos dicen que el Espíritu, ¿verdad?, les enseña. Pues parece que hay más de un espíritu que está empeñado en enseñar errores. Pero vamos a ver con la Escritura en mano en quién tenemos que tener la mirada para no caer en doctrinas extrañas que nos alejen de la verdad. Vamos a recordar que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Cristo no mandó a escribir nada. Él no mandó a los apóstoles a escribir nada, ni Biblias, ni Nuevos Testamentos, ni nada de nada. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Luego, los apóstoles, en este caso dos, ¿verdad?, Mateo y Juan. Recordemos que Lucas y Marcos no eran apóstoles, ¿verdad? Y pusieron por escrito, ¿verdad?, lo que el maestro enseñó. Pero no es una recopilación, ¿verdad?, que se tenga que llevar a pies juntillas, sino que ellos escribieron lo que ellos recordaron y lo que vivieron junto al Señor. Por ejemplo, Marcos escribió su evangelio, pero basado en las vivencias de Pedro. O sea, el evangelio de Marcos podríamos prácticamente decir que es el evangelio de Pedro, que fue escrito por Marcos. En segundo lugar, Cristo no dejó un libro, sino dejó una iglesia. Y esa iglesia tiene que permanecer hasta que Él venga. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, esa iglesia, desde su nacimiento allá en Jerusalén en el año 33, ¿verdad?, ha tenido que subsistir a través de los siglos hasta hoy, el siglo XXI. De no ser así, el Señor nos engañó o se equivocó. Y si se equivocó, pues quizá no es Dios, ¿verdad? Porque muchas personas se empeñan,
¿verdad?, en rechazar a la iglesia para ellos fundar otra iglesia y decir que en esa iglesia verdaderamente está la doctrina que dejó el Señor. Mentira, que no te vendan esa moto. El Señor fundó una iglesia. La iglesia, desde el siglo I hasta el siglo IV, caminó, evangelizó, enseñó bajo su autoridad y su magisterio. La iglesia no habría ninguna Biblia para enseñar a los cristianos lo que debían de creer o no debían de creer. Fue hasta, ¿verdad?, hasta finales del siglo IV cuando la iglesia se molestó bajo el pontificado de San Dámaso I de recopilar, ¿verdad?, las epístolas y los evangelios. Pero eso fue una iniciativa propia de la iglesia. Eso no lo mandó Cristo, sino la iglesia, ¿verdad?, que es madre y es maestra, decidió, ¿verdad?, de compilar esos libros que luego formaron el Nuevo Testamento, cosa que no rechazan nuestros hermanos, ¿verdad? Y se someten, aunque digan que no, a la autoridad de la iglesia, porque la iglesia fue la que formó esos 27 libros. La iglesia por 2000 años ha enseñado lo mismo y es muy peligroso el salirnos de esa doctrina. Por ejemplo, San Pablo escribía en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice: hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué y que ustedes recibieron y en la que perseveran firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan, con tal que lo guarden tal como yo se lo prediqué. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que es muy peligroso llevar otro evangelio. No es que haya muchos evangelios. Uno es el evangelio de nuestro Señor, pero que otros lo pervierten, ¿verdad? Quieren eliminar a la iglesia. Para ello, ¿verdad?, ellos se colocan en el lugar de la iglesia y se ponen a enseñar cosas que no son. Vamos a poner un ejemplo. Lo vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Vamos a recordar que hubo una controversia, ¿verdad? La iglesia nació, ¿verdad? Cristo ascendió a los cielos. El Espíritu Santo bajó y fortaleció a la iglesia y mandó a esa iglesia con poder a evangelizar. Pero los apóstoles se encontraron con la controversia de Jerusalén y el tema de la circuncisión. Y vamos a ver con este texto, a ver si los apóstoles, cuando se encontraron esta problemática, si ellos se pusieron a buscar en la Biblia, o en ese caso en el Antiguo Testamento, que sí existía, a ver si ellos se pusieron a rebuscar para solucionar aquel problema. O la iglesia, con su autoridad, decidió atajarlo. Vamos a leerlo. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, desde el versículo 5 en adelante. Y fíjense, hermanos católicos y no católicos, los católicos sí leemos la Biblia y amamos la Biblia. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 5 en adelante: pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, o sea, judíos que abrazaban la fe cristiana, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles
y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días Dios me eligió entre vosotros, primado de Pedro, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros. Fíjense en el versículo 6 que dice la Escritura: se reunieron los presbíteros y los obispos, ¿verdad? O sea, todo el colegio apostólico se reunió y estuvieron estudiando el tema. Porque los fariseos que venían y abrazaban la nueva fe decían que los nuevos cristianos tenían que seguir la ley de Moisés y circuncidarse. Pero Pedro, con su autoridad, les dijo que eso ya no es para los cristianos. Si la iglesia en ese momento hubiera creído que nosotros los cristianos teníamos que seguir estas prescripciones de la antigua ley, o sea, hermanos, tú y yo, aun siendo cristianos, tendríamos que someternos a la circuncisión bíblica, tijerita en mano, ¿verdad? Sin anestesia, con todo lo que esto conlleva. La Biblia, por supuesto, es un libro infalible, pero ese libro infalible tiene que estar interpretado por una institución infalible. Si esas dos partes no se cumplen, si la Biblia es infalible, pero la interpreta un pastor, una iglesia falible, pues entonces, permítame decirle que esa enseñanza es dudosa. O si me aprietan un poquito más, les tengo que decir que esa doctrina es falsa, ¿verdad? La iglesia, nosotros los católicos, por supuesto que amamos la escritura. Los tres pilares de los católicos es escritura, tradición y magisterio. Ninguna de las tres está por encima. Aquí veneramos y amamos la Sagrada Escritura. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer el numeral 102. Si eres católico, hermano, ten siempre cerca el catecismo. Dice el numeral 102 del Catecismo de la Iglesia: a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único en quien Él se dice en plenitud. Ya en el numeral 103, fíjense cómo lo explica la Iglesia, con qué belleza. Dice: por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Y dice el numeral 104: en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. O sea, la Escritura no es un libro muerto, sino que es un libro vivificante. Y eso lo sabemos los católicos desde hace 2000 años.
La Biblia nos habla de la iglesia. La Biblia surge de las entrañas de la iglesia. No es la iglesia que surge de la Biblia, no es así. Primero fue la iglesia. De la iglesia, como ya he dicho, de sus entrañas surge la Biblia. Muchos protestantes dicen, la iglesia católica no se basa en la Biblia. Eso es una falacia. Por ejemplo, si tu iglesia se basa en la Biblia, y quiero que te respondas, hermano protestante, ¿tu iglesia se basa en la Biblia? Y tú me dirás seguramente que sí. Si tú me dices que sí, entonces esa iglesia es falsa, porque no es la Biblia, no es tu iglesia que se basa en la Biblia, sino es la Biblia la que se basa en la iglesia. En la Biblia nos encontramos el nacimiento de una iglesia, ¿verdad? La Biblia es como si viéramos, ¿verdad? Una, 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 ¿cómo se dice? De la Biblia, viendo la Biblia, vemos a través como de una radiografía, ¿verdad? O a través de una pantalla vemos a la iglesia, ¿verdad? La iglesia surge y después de la iglesia surge la Biblia. Si tu iglesia surgió después de la Biblia, entonces tu iglesia no viene de Cristo. La Biblia, digámoslo así, es como una ecografía, ¿verdad? A través de la iglesia, a través de la Biblia, perdón. A través de la Biblia podemos ver a la iglesia, esa iglesia que surgió en Jerusalén. La Biblia nos enseña que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Pero esos pasajes, ¿verdad? Nuestros hermanos no católicos parece que lo omiten, no quieren verlos. Ese pasaje me crea complicaciones. Ese pasaje, ni modo, no quiero ni verlo. Pero es que la misma Biblia que tú dices, ¿verdad? Que tú la sigues a pie juntillas y que te basas en ella, pues en ese caso te olvidas de la iglesia que la estableció. La Biblia, ¿verdad? Como escritura, estuvo a cargo de hombres que fueron inspirados por Dios y es palabra de Dios. Y eso lo enseña la iglesia. Y tú lo afirmas, pero tú lo afirmas porque tú tienes la seguridad de que la iglesia católica no se equivocó al recopilar, ¿verdad? Y la Biblia surge de la predicación y de la autoridad de la iglesia. Podemos ver cómo la iglesia, ¿verdad? En la época de la iglesia apostólica y en los sucesivos siglos, se encontró infinidad de epístolas, infinidad de apocalipsis, ¿verdad? Muchos de ellos contenían elementos de nueva era, ¿verdad? Enseñanzas gnósticas, ¿verdad? Enseñanzas que iban contra la fe y la moral cristiana, ¿verdad? La iglesia no tuvo tiempo en 4 siglos de poner en claro que libros tenían que contener el canon. Recuerden que la iglesia católica, por 4 siglos fue perseguida. La Biblia se interpreta bajo la interpretación de la iglesia católica. Recuerda, segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, si no me equivoco, dice el apóstol: ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué dicen los protestantes? No, cada profecía
pues la interpreto, ya sea verdadera o ya sea falsa. Aquí, en la Iglesia Católica, así no funcionan las cosas. Fíjense, la Iglesia, cuando surge algún fenómeno de apariciones marianas o cualquier otro tipo de apariciones, la Iglesia pueden pasar años, pueden pasar décadas para que la Iglesia, ¿verdad? Determine si son ciertas, si no son ciertas, si son fenómenos que vienen de parte de Dios, o sea, tienen un origen sobrenatural, o en su caso, tienen un origen preternatural, o sea, es obra del diablo. Es la Iglesia la que en última instancia decide si eso es verdadero o eso es falso, ¿verdad? La Iglesia sabe mucho por lo vieja que es, son 2000 años, no son 10, no son 20, no son 50, ¿verdad? Dudar de la Iglesia Católica, ¿verdad? Si tú eres protestante y tú dudas de la Iglesia Católica, pues tienes que dudar, ¿verdad? De la autoría de los evangelios. Igual la Iglesia se equivocó. Tienes que dudar de la autoría de las epístolas de San Pablo, así como de todas las epístolas. Si tú dudas de la Iglesia Católica, tienes que dudar entonces del cristianismo en general. La Iglesia Católica es la que estableció la doctrina cristiana que hoy tenemos en la mayoría de iglesias. Si tú crees que Cristo es Dios, es gracias a la Iglesia Católica. Si tú crees que Dios es uno y trino, eso lo enseñó la Iglesia Católica. Si tú crees que el Nuevo Testamento son cartas que realmente lo escribieron los apóstoles, lo estableció la Iglesia Católica. Si tú crees que la Biblia es palabra de Dios, eso lo enseñó la Iglesia Católica. Si tú eres protestante, tienes que saber que surgisteis de la Iglesia Católica. No había otra. Si eres protestante, te pongo un ejemplo, un juego. Imagínate, yo creo que muchos de ustedes se habrán visto y conocerán, por ejemplo, la película, ¿verdad? De Michael J. Fox, ¿verdad? El Regreso al futuro, ¿verdad? Que cogían este coche que en aquella época parecía futurístico, ¿verdad? Y viajaban al futuro y viajaban al pasado. Vamos a imaginarnos que yo me subo en ese vehículo junto a un protestante y vamos a marcar y vamos a viajar al siglo XII. Vamos a ir al siglo XII y yo voy a buscar dónde celebrar la Eucaristía y ese hermano no católico en el siglo XII va a buscar dónde celebrar su culto, ¿verdad? Yo me iré a cualquier parroquia y celebraré la Eucaristía. Este hermano se dará vueltas y vueltas y vueltas y no encontrará ningún culto protestante. Igual de esa manera, si viajamos al siglo X, siglo VIII, siglo VI, siglo IV, siglo II, así hasta el primer siglo. La Iglesia ha sido y será. Y si la Biblia hoy desapareciera, la Iglesia podría seguir evangelizando. Por eso, nosotros los católicos no llevamos Biblia a misa. Es la Iglesia el pilar y la base y la que nos da el alimento de la palabra. Fíjate, si un católico fuera todos los días, si un católico va todos los días a misa, en un periodo de 3 años, en 3 años, habrá escuchado, porque la fe viene por el oír, no por leer, la fe viene por el oír, ese cristiano habrá escuchado toda la Biblia, en los 3 ciclos que tiene la Iglesia, A, B y C. En esos 3 ciclos, la Iglesia habrá leído
la Biblia entera. Yo, como protestante, en el tiempo que yo fui protestante, cada domingo escuchaba los mismos versículos, los mismos ataques a la iglesia. Triste, ¿verdad? La iglesia enseña la verdad. Es el pilar y el fundamento de la verdad. Rechazar a la iglesia es rechazar a Cristo. A quien ustedes os rechazan, a mí me rechazan. A quien a ustedes os reciba, a mí me recibe. Por eso, si tú hoy, viéndome a mí como católico, me rechazas a Cristo. Si rechazas a la iglesia, rechazas a Cristo, rechazas al Papa, a los sacerdotes, rechazas a Cristo. Dios te guarde, Dios te bendiga.